En la clase de hoy vamos a introducir el uso de funciones definidas por el usuario. Pero antes que eso vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué sabemos ya acerca de funciones. Hasta ahora lo que habíamos visto era el uso de algunas funciones predefinidas en Python y el uso de algunas funciones definidas en módulos, ¿no? Algún ejemplo de funciones que ya habíamos visto era, por ejemplo, la función abs, que nos permitía calcular el valor absoluto de un número, ¿sí? Esta función es una función que ya se encuentra predefinida en Python y que podemos usarla directamente haciendo el llamado. El llamado a una función es básicamente usarla, ¿no es cierto? Y se compone por el nombre de la función, luego se abren paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a colocar los argumentos de esa función, ¿sí? Habíamos visto que existen otras funciones que utilizan o aceptan más de un argumento. Por ejemplo, la función round, yo le puedo pasar un segundo argumento que diga a cuántos decimales quiero redondear. Bien. Habíamos visto otras funciones predefinidas que nos permitían convertir, por ejemplo, de un número, perdón, de una cadena de caracteres a un entero, o también nos permitía convertir de un número flotante a un entero. Estas eran las funciones que le llamábamos funciones de casteo o de molde, ¿sí? Habíamos visto también que existía la función float, que me permitía pasar de una cadena de caracteres a un flotante, o también de un flotante, perdón, de un entero, ¿sí?, a un flotante. Y también habíamos visto que existía la función str, que me permitía pasar de un número entero a una cadena de caracteres, o un número flotante a una cadena de caracteres. Y también habíamos visto otras funciones que me permitían convertir de un carácter, ¿sí?, por ejemplo la letra A su equivalente numérico en una tabla ASCII, y la inversa, ¿sí?, que era el CHR, que me permitía convertir de un número entero a un carácter utilizando también la tabla ASCII. Estas eran las funciones predefinidas que habíamos visto. También habíamos visto que existían algunas funciones que tenían un nombre particular, que eran los métodos, que eran funciones que le pertenecen a algún tipo de dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cadena, habíamos visto que yo podía usar, por ejemplo, el método .upper, que también es una función, solamente que hay que usarla utilizando el operador punto y aplicarla a una cadena. Esta función nos permitía pasar de minúsculas a mayúsculas. También teníamos ¿cómo se dice? Perdón, el método .lower, que nos permitía hacer lo contrario, pasar a todo minúsculas. Y así había algunas otras más. También hemos visto otras funciones, por ejemplo, la función len, que me permite calcular la longitud de una lista, ¿sí? También hemos visto la función range, que me permite construir una lista de números enteros, una secuencia de números enteros a partir de un argumento, dos argumentos o tres argumentos. Habíamos visto que cuando teníamos un solo argumento el valor inicial era 0 y el incremento era 1. También podíamos modificar el valor inicial. Si teníamos dos argumentos, se tomaban como valor inicial y valor final. Y también podíamos incluir un tercer argumento que fuera el incremento. Por ejemplo, 2 nos va a generar la lista aumentando de 2 en 2. Bueno, esto es un repaso por todas las funciones y métodos que hemos visto predefinidos en Python. También habíamos visto algunas funciones que estaban definidas en un módulo. Por ejemplo, desde el módulo math. Entonces podíamos poner con math import sin, y eso me permitía usar la función seno que pertenece al módulo math. Bien, entonces de esta manera estamos estamos poniendo como disponibles funciones que están definidas dentro de un módulo. Bien, pero siempre la llamada función se construye con el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos.
Lo que vamos a ver en esta materia, perdón, en esta clase es cómo definir funciones nosotros mismos, nuestras propias funciones. Para ello vamos a hacer un ejemplito de crear una función apps, pero nuestra. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, en primer lugar, utilizar la palabra clave def, que le va a indicar a Python que lo que sigue a continuación es una definición de función. Entonces yo pongo, por ejemplo, mi ABS, lo que voy a decir es que voy a definir una nueva función cuyo nombre va a ser mi ABS, y luego voy a tener que poner los paréntesis y voy a tener que indicar cuántos parámetros va a tomar. Entonces aquí vamos a poner X para indicar que va a tomar un parámetro y que va a tomar el nombre X. Luego se ponen dos puntos y con indentación vamos a colocar el cuerpo de la función. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer aquí es lo siguiente. Es decir, R es igual a X y voy a poner si X es menor que 0, entonces R es igual a menos X. Y esto lo que va a hacer es almacenar en la variable R el resultado del valor absoluto de X. Lo que me faltaría es indicarle a la función cuál va a ser el valor que debe devolver cuando sea llamada. Para ello voy a usar la palabra clave return y aquí voy a poner return R. De esta manera construyo una función, ¿sí? Una definición de función que se llama miApps, que toma un argumento que internamente se va a llamar X y que devuelve R, donde R es el valor absoluto de X. Ahora, si yo ejecuto esto así tal cual está, no hace nada. ¿Por qué? Porque esto es simplemente una definición de función. Si yo quiero utilizar la función, lo que tengo que hacer es, al igual que hacíamos con las funciones predefinidas, llamarla. Para ello voy a poner print miApps y le voy a dar un valor. Y ahí vamos a ver que el resultado de hacer esta llamada es 5. Puedo probarlo también con un valor negativo y ver qué sucede. También sale 5. Probemos de ejecutar esto en el Online Python Tutor. Para que se entienda cómo es el procedimiento de llamada a función. Voy a usar Python 2.7 y tengo esta definición. Veamos cuando visualizo la ejecución. Una vez que se hace la definición, fíjense que se saltea el cuerpo de la función y pasamos a la línea 7. Y lo único que hemos hecho es declarar que en el entorno global existe una función que se llama miApps y que acepta un argumento. Cuando se hace la llamada, aquí, miApps de 5, el contador de programa va a saltar, ¿sí? O sea, la ejecución del programa va a saltar a mi función y se va a generar un nuevo entorno de ejecución, que en este caso le llama como el nombre de la función, que va a tener sus propias variables, sus propios nombres, en este caso X, con sus valores. X se le pasa un 5, porque ese es el valor que yo le pasé. Y ahora pasa a ejecutar el cuerpo de la función. Y dice R es igual a X. Por lo tanto, se genera una variable R dentro del contexto de ejecución de la función que va a tomar el valor 5. Luego pregunta si X es menor que 0 y le va a dar falso y finalmente va a ejecutar el return R. Cuando ejecutemos el return R vamos a volver al contexto global, o sea, vamos a volver a donde dejamos cuando llamamos a la función con un valor de retorno, o sea, no volvemos con las manos vacías, sino que volvemos con el valor de retorno, que en este caso es 5. Por lo tanto, ese 5 se saca por pantalla. Cuando se llame de vuelta a la función, vamos a repetir el procedimiento, pero ahora le vamos a estar pasando otro argumento, que ahora es un menos 5. Por lo tanto, se genera el nuevo contexto de ejecución, miApps, pero ahora X vale menos 5. Y se ejecuta, R toma el valor de 5 y se devuelve el 5 al programa principal y se muestra por pantalla. Vamos a ejecutarlo línea por línea. Llamamos a la función, se genera el nuevo contexto con X igual a menos 5. R va a tomar el valor de menos 5 también y va a preguntar, ¿X es menor que 0? Eso le va a dar verdadero, por lo tanto va a reemplazar el valor de R con un menos X y luego va a ejecutar el return R. Entonces volvemos al contexto global, pero volvemos
con el 5, que sale de nuevo por pantalla. De esta manera nosotros podemos definir funciones propias que luego podemos llamar. ¿Bien? No tenemos una restricción con respecto a la cantidad de argumentos. Por ejemplo, yo podría definir una función que se llame foo, que tome dos argumentos y haga algún cálculo a partir de ahí. No sé, por ejemplo, x por 2 más y menos 1. ¿Bien? Y vamos a devolver ese valor, retornar. Luego, cuando yo llame a la función, ¿sí?, voy a tener que, vamos a ponerle un print para mover el resultado, voy a tener que pasarle ahora dos argumentos. Bien, no me va a alcanzar con pasarle uno solo. Si le paso uno solo, me va a dar error y me va a decir, la función está esperando dos argumentos. ¿Y cómo sabe la función a qué variable va a ir el 4 y a qué variable va a ir el 5? Por la posición. El primer argumento va a parar al primer parámetro y el segundo argumento va a parar al segundo parámetro. Y de esa manera sabe cuál va a ser x y cuál va a ser y. De la misma manera, ¿sí?, yo no necesariamente tengo que utilizar argumentos literales. Yo podría generarme una variable a con un 4, una variable b con un 5 y aquí hacer la llamada con las variables. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, el primer argumento se va a resolver con la expresión que en este caso es a. Por lo tanto, va a tomar el valor que tiene a, que es un 4. Y ese 4 se le pasa a el valor x. Ejecutémoslo en el IPython Tutor. Fíjense, se genera la función, se generan las dos variables en el contexto global, y luego cuando llamo a foo con a y b, ¿sí?, el a y el b se resuelven las expresiones y se van a hacer la llamada función con los valores que den como resultado esas expresiones. Por lo tanto, en el primer argumento va a haber como resultado un 4 y en el segundo un 5. Se llama la función, se genera el nuevo contexto de ejecución foo con las variables x e y, cuyos valores van a tomar 4 y 5, pero fíjense que son variables diferentes. De esta manera se ejecuta el valor, el cálculo de R y se vuelve. Volvemos a donde hemos dejado. Y se imprime por pantalla el resultado. También podemos obtener, ¿sí?, expresiones más complejas como argumento. ¿Bien? Yo podría tener un a más 5 por 1, o por 11 vamos a ponerle, y primero se va a resolver esta expresión y a x solamente le va a llegar el resultado de hacer a más 5 por 11. Ejecutémoslo en el IPython Tutor. Fíjense que cuando se realiza la llamada función, el valor de x en el contexto de foo obtiene un 59, que es el resultado de evaluar la expresión que está ahí. ¿Bien? Entonces, generalizando, nosotros podemos pasar como argumento el resultado de cualquier expresión, que esa expresión puede ser el nombre de una variable o puede ser una expresión más compleja. Bien. También podemos tener funciones que no acepten ningún parámetro. Por ejemplo, la siguiente función. Voy a generar una función que se llame solicitar entero positivo y lo que va a hacer esta función es solicitar que se ingrese un entero por pantalla, por teclado, perdón, positivo. Y luego va a validar que el valor de R sea efectivamente positivo. Por lo tanto va a decir, mientras sea menor o igual que 0, lo vuelvo a pedir. Y una vez que lo obtuve, lo voy a devolver como valor de retorno. Y por lo tanto yo puedo generar una llamada función, bien, que sea a igual a solicitar entero positivo y no le voy a pasar ningún argumento. Ahí está. Bien. Y finalmente voy a imprimir el valor de a. Fíjense que ahora estoy poniendo la llamada función a la derecha de un operador de asignación.
Por lo tanto, primero se ejecuta la llamada función y luego el resultado de haber llamado a la función va a ser asignado a la variable a. Entonces, si ejecutamos, me dice ingresa un número negativo y mientras yo ingrese números positivos, mientras yo ingrese números negativos, me va a seguir pidiendo. Una vez que ingrese el número positivo, vuelve de la función, guarda el resultado en la variable a y lo muestra por pantalla. También puedo tener funciones que no devuelvan ningún valor. Por ejemplo, la siguiente. Imprimir saludo. Que tome una variable, o sea, un único parámetro. Y lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje que tenga la siguiente pinta. Hola, %s, %nombre. Fíjense que aquí no hay ningún return. Bien, por lo tanto yo voy a hacer la llamada a la función directamente sin necesidad de asignar el resultado a ninguna variable ni tampoco utilizar la palabra clave print. Y cuando llamo a esta función, ingresamos, se imprime el mensaje y no devuelve nada. Vuelve, pero sin nada. Si yo cometiera aquí el error de incluir un print, van a ver que va a salir la palabra none. ¿Por qué? Porque cuando una función no devuelve nada, en realidad está devolviendo la palabra clave none, que simboliza la nada en Python. Por lo tanto, si yo guardo el resultado de llamar a esta función en una variable, voy a ver, ejecutemos en el Python Tutor, vamos a ver que esa variable va a almacenar la palabra clave none, que simboliza la nada. Se imprime el mensaje y vuelvo, fíjense, con un valor de retorno none. Y en A voy a guardar none. Esto sería un error. La forma correcta de llamar a esta función es directamente. Cuando no tenemos ningún return, implícitamente hay un return none. O también, cuando hay un return vacío, se entiende que es un return implícito, un return none. Bien, esa es la forma que tiene Python de no devolver nada. Devuelve un none. Bueno, y hasta aquí la introducción a funciones.